Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a Enciende la Luz Podcast y este es el episodio número 6. Gracias por estar aquí, si es tu primera vez, bienvenido, gracias. Dani Quintero está aquí hablando y si ya eres cliente frecuente, gracias por seguir acumulando millas y estar aquí conectado siempre. Y bueno, gracias por haber escuchado los episodios anteriores, por la retroalimentación, por los comentarios que hacen. Y de hecho este episodio surge con base en comentarios y en conversaciones que tuve después del episodio, dos episodios anteriores, el de enfermedades mentales, que al parecer generó eh, como varias reflexiones, como autoevaluaciones, como diferentes reacciones en las personas que lo escucharon. Y también hubo buenos comentarios del episodio Afuera de tu Mundo con Omar Palafox. Y aquí estamos en el episodio número 6 y este episodio se llama Ambientes tóxicos. Porque una de las conversaciones que surgió del episodio de enfermedades mentales, estaba hablando con alguien que dijo que el episodio lo hizo reflexionar de que hubo mucho tiempo, un tiempo en su vida que estuvo en un ambiente tóxico. De hecho, nunca mencionamos la palabra ambiente tóxico, fue el título que yo quise poner. Pero estuvo rodeado en un ambiente que no le ayudó, sino que le generó muchos problemas mentales. Y que ahorita que ya está fuera de la casa o ya está mayor, ya está un poco más grande, como que el episodio de enfermedades mentales le hizo como conectar ciertas situaciones por las que ha pasado, por las que ha experimentado y cómo conectó que lo que vivió en algún tiempo en su casa, ahora eso le ha afectado en su vida. Y es que en realidad los ambientes tóxicos pueden afectarnos mentalmente, e incluso determinar cómo estoy viviendo mi vida, cómo reacciono a la vida, cómo respondo y enfrento diferentes situaciones y cómo de alguna manera encuentro paz conmigo mismo y con los demás. Los ambientes tóxicos en los que estamos rodeados o de los que hemos estado rodeados mucho tiempo y por supuesto mayor tiempo de exposición en el ambiente tóxico, mayores consecuencias eh, mentales y psicológicas, espirituales y de muchas maneras pueden afectar en nuestras vidas. Y es por eso que pensé en el título de Ambientes Tóxicos, porque gran parte de la conversación estaba basada en un escenario específico que era casa, y cómo ese ambiente en casa generó unos efectos colaterales y unos efectos directos e indirectos en la vida de esa persona. Y si lo analizamos, estamos rodeados de ambientes tóxicos. En el trabajo, algunas personas, ¿no? Algunas personas experimentan ambientes tóxicos en el trabajo, en la escuela, en la universidad, con los amigos que tenemos en estos momentos o en la casa. También tenemos un ambiente tóxico en casa que, que, que no es el ideal, que no es el que quisiéramos tener, pero es el ambiente en el que estamos rodeados y hay muchas posibilidades de estar en ambientes tóxicos y probablemente menos posibilidades de estar en ambientes sanos, que me inspiren, que me motiven, que me ayuden, que me alimenten positivamente, que me digan las realidades de quién soy para Dios y de cómo estoy conectado con Dios y cómo puedo con Dios hacer cosas y salir adelante. La mayoría de los ambientes probablemente en los que estamos son ambientes tóxicos, son ambientes que no están alimentados por el amor, por la paz, por la relación con Dios, sino que son ambientes que están conectados y alimentados por el egoísmo, por el individualismo, por la competencia, etcétera. Y estamos rodeados de ambientes tóxicos y la verdad es que esos ambientes tóxicos están generando consecuencias negativas en nuestra vida que probablemente en algunos casos estamos dándonos cuenta y probablemente en otros casos no nos damos cuenta, pero en algún momento en el futuro vamos a escuchar un episodio de enfermedades mentales de Enciende la Luz Podcast y vamos a decir, wow, eh, la manera como he reaccionado en mi vida, la manera como me estoy sintiendo en estos momentos de mi vida, fue por haber estado tanto tiempo en este espacio tóxico. Y más que detalles como
como físicos o como legales de cosas que puedes hacer, si estás en un ambiente tóxico o no. Lo que quiero es generar una conversación más bien con detalles un tanto espirituales. Y me encantan esos episodios donde genero más preguntas que respuestas. Recientemente alguien me dijo, es que cuando hablo contigo, en vez de tener respuestas, tengo más preguntas y eso me encanta porque, porque la idea del episodio no es generar una serie de respuestas, porque hay muchas cosas que hablar, hay muchas cosas que se podrían hacer y todo depende de la situación por la que estás pasando o de la situación en la que viviste y cómo estás actualmente, emocionalmente, espiritualmente. Hay muchos detalles que se pueden cubrir aquí, si es un tema que requiere una acción legal o si es un tema que requiere una conversación o si es un tema, no sé, hay mucho de qué hablar, hay mucho que podríamos cubrir. Pero más que eso es como generar una conversación con detalles y con matices espirituales para mirar cómo podemos eh, eh, relacionarnos con esos ambientes tóxicos y qué podemos hacer. Y de nuevo, es más una conversación que una clase con respuestas. Y me gusta Proverbios capítulo 6 versículo 16 al 19 porque de alguna manera nos da como una perspectiva de lo que podría ser un ambiente tóxico. El texto no está hablando de ambientes tóxicos, pero me parece que tiene conexión y ya lo verán. Dice Proverbios capítulo 6 versículo 16 al 19, dice, hay seis cosas que el Señor odia. No, son siete las que detesta. Y luego dice, los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Y dice que estas son las cosas que el Señor no le gusta para nada, a Dios no le gusta para nada esto no es lo que Dios quiere, detesta y no le agrada para nada este tipo de cosas. Pero siento que estas siete características o estos siete escenarios que presentamos ahí son escenarios que normalmente hacen parte de un escenario tóxico, de un ambiente tóxico. El primero dice los ojos arrogantes, esos ojos que están mirando con envidia todo el tiempo, esos escenarios donde hay mucha envidia, donde hay mucha competencia, donde yo voy a lograrlo y no me importa quién me lleve por delante y a veces tú eres la persona que se están llevando por delante y otros están simplemente corriendo y arañando y quitando todo y manoteando y quitando cosas y tú eres el que recibes la cachetada al lado, mientras que otros porque sus ojos son arrogantes y porque no están mirando con amor ni con compasión a las personas que están alrededor, sino por cumplir sus propias egos y proyectos y metas. Y están arrastrando otras personas y a veces nos encontramos en escenarios donde eso está pasando y es muy común. Y pueden ser en el trabajo, o puede ser en nuestros estudios, o puede ser a veces en la iglesia, a veces en la casa, a veces con nuestros amigos, a veces en la familia, en fin, o sea, eso lo estamos viviendo y son características porque a veces estamos en escenarios tóxicos, en ambientes tóxicos, pero ni siquiera sabemos que es un ambiente tóxico, creemos que es un ambiente bien, que todo está bien, que todo está positivo, no, eso es normal, eso no sé qué, pero lo cierto es que estas cosas son cosas que el Señor no le gustan para nada, que el Señor detesta, dice. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, ambientes donde hay mentira todo el tiempo, donde se están ocultando cosas, donde están diciéndose cosas, pero hay mentira, están hablando mal de una persona, hablando mal de la otra, hablando mal de la sociedad, hablando mal del mundo, hablando de mal, todo el tiempo se está hablando mal en esos ambientes, todo está terrible, están hablando mal del político, del no sé qué, del que hizo, del que no hizo, están hablando mal de todo el mundo. Y a esos ambientes son súper negativos, son súper tóxicos, la lengua mentirosa, y luego dice las manos que matan al inocente. Y a veces es esa falta de compasión con las personas, con el prójimo, porque a veces no necesariamente literalmente personas que están matando a inocentes, sino que a veces matamos inocentes con nuestras acciones, con las cosas que hacemos, matamos inocentes incluso con las cosas que decimos. A veces personas apagan su luz por cosas que decimos o por cosas que alguien dice. Y es porque esos ambientes tóxicos cargan esas conversaciones que matan personas inocentes. Luego dice el corazón que trama el mal. Esos ambientes donde se está pensando todo el tiempo en hacer lo malo, donde se está pensando todo el tiempo en hacer la trampa, en hacer estas cosas, esos ambientes, el corazón que trama el mal.
Para nada es un ambiente positivo, es un ambiente malo. Y eso se puede manifestar de diferentes maneras. Luego dice los pies que corren a hacer lo malo. Y una cosa es tramarlo y otra cosa es hacerlo. Hay personas que traman y hay personas que hacen, o hay personas que traman y hacen, si son profesionales en hacer lo malo. Y a veces estamos rodeados o estamos en ambientes donde hay personas que corren a hacer lo malo. En vez de personas que corren a hacer lo bueno, en vez de personas que están corriendo y que están motivadas a hacer acciones de amor, a ir y apoyar y a hacer cosas positivas por la comunidad, por la familia, por el trabajo, etcétera, estamos rodeados de ambientes donde están corriendo a hacer lo malo. Cualquier cosa mala que salga, ahí vamos a estar y corremos rápido a hacerlo y no hay nada positivo en esos ambientes. Y luego dice el testigo falso que respira mentiras. ¿No? Es esa persona que es falsa. Y a veces estamos rodeados de personas que son tan falsas, pero aún así seguimos ahí. Sí, aún así, no sé, seguimos ahí rodeados de ese tipo de personas conociendo que son personas falsas o incluso conociendo mi propia falsedad. Y siendo, puede ser en algún escenario esa persona que es falsa y que respira mentiras. Y el último dice, el que siembra discordia en una familia. Ese que está generando disociaciones, ese que está generando peleas, ese que está generando conversaciones malas, conversaciones de comparación, conversaciones negativas, conversaciones de tú eres esto, pero tú no eres esto, y no sé, o sea, se puede decir de diferentes y de muchas maneras, pero el versículo dice, el que siembra discordia en una familia. Y podríamos decir el que siembra discordia en el espacio de trabajo, el que siembra discordia en un grupo de amigos, el que siembra discordia en el hogar, el que siembra discordia en una relación, que en vez de traer armonía y de traer amor y de traer cosas bonitas y paz y cosas que nos gustaría estar rodeados, estás generando discordia y que está pensando en sus propios intereses, en sus propios pensamientos, en sus propias opiniones y no le importa si está generando discordia, si está generando problemas, divisiones, en fin. Entonces, estas 7 características me parece que nos dan una buena introducción a lo que puede ser un ambiente tóxico, que puede que en estos momentos, hasta estos momentos creías que no era un ambiente tóxico el ambiente en el que estabas, pero puede que tenga alguna de estas características y estas características no son cosas buenas y puede que conformen un ambiente tóxico. El ambiente tóxico puede tener una de estas o puede tener las 7 completas, o puede ser un ambiente tóxico que no tenga ninguna de estas, pero tenga otras cosas que también lo vuelve tóxico. Y, y el tema es como analizar en principio, mirar como a nuestro alrededor, mirar de pronto los espacios en los ambientes en los que hemos estado, en los ambientes en los que estamos actualmente, y posiblemente ambientes futuros que estamos buscando y qué tan tóxicos pueden ser para mi vida y qué tan negativos pueden ser o qué tanto yo puedo influenciar en eso. Pero vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Eh, y quiero, como primer punto de conversación, aunque ya he dado como 20 puntos de conversación, pero esto es como el primer, así como titulito que tengo en la mente. Tú puedes estar en un ambiente tóxico, ¿sí? Eh, y como venía hablando, hay ambientes tóxicos que son fáciles de identificar. ¿Sí? Pero hay otros ambientes que no son fáciles de identificar, pero de igual manera son tóxicos, ¿sí? Hay ambientes donde tú sabes que es un ambiente tóxico, es un ambiente súper negativo, porque hay maltrato físico, verbal, porque hay, digamos que las cosas que son obvias, pero a veces los ambientes tóxicos no están establecidos por cosas obvias, y ahí es donde deberíamos de ser sabios en la manera de cómo miramos esos escenarios y cómo dejamos que esos escenarios nos afecten en nuestras vidas. Porque hay veces que estás en condiciones de hacer algo, pero hay veces que no. Hay veces que tú puedes decir, eh, simplemente me voy y punto, ya. O sea, es un trabajo y y me salgo porque está súper tóxico y no he podido hacer nada para cambiarlo y me voy y busco otro trabajo y listo y se cambió. Pero hay ocasiones donde no se puede, como cuando son ocasiones en la familia. Pues no puedes decir, ok, entonces me voy de esta familia y busco otra familia. Pues, son cosas que no se pueden hacer. O si eres un joven, un adolescente que está viviendo con tus papás, un niño, no sé, no puedes simplemente decir, pues, ¿sabe qué? Pues me voy de la casa. Y no, hay veces que no,
que no estás en condiciones de hacer algo, digamos que físico, o sea, o sea, algo que te saque físicamente y literalmente de ese ambiente tóxico. Hay veces que estás en condiciones de hacer algo y hay veces que no. Y en una conversación con alguien me dijo, yo crecí creyendo que era la manera como la iglesia decía que se debe corregir a los hijos, pero eso me dejó dolor. Y esta persona estaba hablando de cómo recibió maltrato de diferentes maneras, maltrato físico, maltrato verbal, maltrato psicológico. No fue un maltrato que simplemente fue físico, sino que fue un maltrato de diferentes maneras. Y, y esa persona empezó a creer que esa era la manera correcta como debió ser tratado, ¿sí? Como esa persona debió ser tratado. Y entonces empezó a pensar en algún momento que de esa manera como era tratado, teniendo en cuenta que estaba en un contexto cristiano y en un contexto de una familia que va a la iglesia o que iba a la iglesia, etcétera, empezó a pensar que entonces esa era la manera como la iglesia y de alguna manera como Dios autorizaba que él debía ser corregido. Dice, pero eso me dejó dolor. Y luego me dice también que en algún momento, en medio de estar en ese ambiente donde recibió maltrato de diferentes maneras, pensó y dijo, ¿en serio soy tan mal hijo? ¿En serio tengo tantos errores? Y eso es lo que pasa con los ambientes tóxicos, porque los ambientes tóxicos nos llevan a, a crear una realidad que es mentira. Pero esos ambientes tóxicos, y en la medida en que pasamos más tiempo en esos ambientes tóxicos, pues esos ambientes tóxicos nos llevan a tener una realidad de la vida y de las cosas y de la manera como yo miro las cosas, de mi cosmovisión, que no es real. Pero yo empiezo a asumirla como real porque ya estoy viviendo tanto tiempo en ese ambiente tóxico que ya empiezo a creer que esa es la normalidad. Ya empiezo a creer que esa es la manera como debe ser y que no hay otra manera. Por ejemplo, si está avalado por la iglesia de alguna manera o por un ambiente que fue cristiano, entonces empiezo a trasladar eso a Dios y empiezo a decir, ok, entonces la manera como Dios, como yo debo ser tratado, ¿sí? Y, y eso es en la medida en que estamos más involucrados en esos ambientes tóxicos, eh, en esa misma medida vamos adquiriendo mentiras que los volvemos realidades y que empezamos a asumir como que incluso yo soy el problema. Como dijo esta persona, ¿en serio soy tan mal hijo? ¿En serio tengo tantos errores? Y a veces, por supuesto, hay hijos y tú conoces, y tú te conoces si eres, si, si haces cosas malas o si haces cosas buenas o qué tanto, ¿no? Pero, pero de tanto recibir maltrato, de tanto recibir castigo, empiezas a pensar que entonces tú eres el problema. Empiezas a pensar que tú eres, que tú tienes una cantidad de errores que por eso estás siendo tratado de esa manera, cuando no necesariamente es así, cuando no es así, porque normalmente son traslados de cosas que están cargando los que están disciplinando, que pueden ser los papás o pueden ser los responsables de esos niños, y están cargando con cosas y que las están trasladando a los hijos. Y a la final no es ni siquiera culpa del hijo. El hijo a la final está haciendo cosas bien, el hijo no está haciendo cosas malas, el hijo está tratando de hacerlo mejor, pero normalmente esos hijos se esfuerzan para hacerlo mejor, para dar lo mejor, para ver si de esa manera logran un mejor trato de parte de los papás. Y eso lo podemos trasladar también a otros escenarios, como con los amigos o como en el trabajo, ¿sí? Empiezo a creer que entonces yo tengo que hacer algo más por mis amigos para que ellos me puedan aceptar, porque en serio soy tan mal amigo, en serio soy tan mala persona que no me merezco un buen trato de mis amigos, o hablando de mi pareja, de mi esposo, de mi esposa, de mi novio, de mi novia, y entonces empiezo a ceder en cosas y empiezo a hacer cosas porque esta persona me está tratando así y es probable porque yo me lo merezco o es probable porque yo lo he generado, cuando ninguna de esas son realidades, ninguna de esas cosas son verdad. Pero eso, el estar en esos escenarios tóxicos nos lleva a empezar
mentiras y las volvemos como verdades, como verdades. Y el problema de eso es que eso genera problemas inmediatos, pero también genera problemas que se van grabando por allá muy adentro, en el corazón, en la mente, en diferentes momentos. Y en algún momento eso se empieza a manifestar y se empieza a reflejar de diferentes maneras. Hablaba con alguien que decía, tuve mucho rencor, mucha rabia con mis papás por cómo me disciplinaron. Yo me hice daño físico por el hecho de querer sentir más dolor. Aunque no era lo que yo quería sentir en ese momento, era lo que hacía pensando que eso me ayudaría a sentirme mejor. Incluso como que esa situación de estar en el ambiente tóxico nos lleva a generar rencor, a generar rabias, a generar como que odios, como que malas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, que incluso llegamos a hacernos daño a nosotros mismos, tratando de buscar como, como trasladar ese dolor de esta situación y trasladarlo ahora a mi cuerpo o a situaciones o a cosas que yo puedo hacerme sentir, ¿no? Pensando que de alguna manera de pronto eso me ayuda a sentirme mejor, cuando lo que estamos es metiéndonos más a fondo del escenario tóxico y recibiendo más toxicidad, porque nos estamos alimentando con base en ese ambiente tóxico, con base en esa toxicidad que hay en el ambiente. Y dijo esta persona, conectando también con lo que acabo de decir, dice, me corregiré de la misma manera que mis papás me han corregido. Y de nuevo, entonces, como he recibido por tanto tiempo este trato y esta manera de corrección o sí, de trato, entonces siento que esta es la manera que está bien o esta es la manera que es correcta. O incluso, aunque yo siento muy en el fondo que eso no está bien, pues siento que de alguna manera es como lo normal, ¿sí? Y si tú no estás pasando por eso, entonces tú estás simplemente como diciendo, "Ah, eso no tiene sentido". Pero eso tiene mucho sentido para los que están pasando por eso y para los que están viviendo en eso en estos momentos o para las personas que lo han vivido en algún momento. Porque empezamos a pensar que esa es la manera como debe ser. Y entonces empezamos a trasladar ese trato hacia los demás. Y los demás empiezan a recibir el resultado de la toxicidad en la que yo he vivido o en la toxicidad en la que yo estoy viviendo. Eh, y, y ese es el tema con los ambientes tóxicos. Y si tú estás en un ambiente tóxico, ah, te invito a que te conectes con Dios. Porque Dios te puede ayudar a sobrellevar la situación, te puede dar sabiduría para entender cómo puedes trabajar y cómo puedes manejar y cómo puedes lidiar con la situación si es que no es una situación en la que puedes simplemente decir, ok, se acabó y me voy y punto, sino que es una situación mucho más compleja donde hay muchos más factores y no simplemente puedes decir, ok, me voy y se acabó el escenario tóxico. Eh, te invito a que trabajes en una relación con Dios de tal manera que tú puedas conectarte con Él y Él te pueda ayudar con sabiduría, Él te pueda ayudar con verdades, porque, y es un proceso difícil, porque si yo estoy rodeado en este ambiente tóxico, pues las cosas que yo estoy viendo son las verdades que yo recibo, pero en realidad, en muchos de esos casos son solo mentiras lo que estás recibiendo. Entonces el hecho de sentirte que tú no eres suficiente, de que entonces tú eres el problema, de que entonces en realidad soy tan mal hijo, en serio tengo tantos errores, todo eso son mentiras. Todo eso son mentiras porque en realidad eres una persona creada por Dios, eres un hijo de Dios, eres una persona amada por Dios. Y por eso te digo que deberías tratar de buscar de alguna manera eh, conectarte con Dios para que Dios te diga las verdades de todas esas mentiras que estás recibiendo, si eso tiene sentido. Porque la verdad no es que el problema seas tú o el problema sea tuyo. La verdad es que tú eres una persona amada, que merece ser respetada, que merece ser amada, que merece ser valorada, que merece ser escuchada.
que merece todo y Dios está dispuesto a darte todo eso. Y probablemente el espacio, el escenario donde estás en estos momentos no te lo está brindando y no hay manera, o tú piensas en estos momentos que no hay manera de cómo buscar una salida de ese espacio tóxico en el que estás, pero la manera perfecta de salirte de ese espacio tóxico y empezar a mirar las cosas de una manera diferente es buscando a Dios, porque Él puede calmar y puede ayudar y puede mediar y puede intervenir y puede ayudarte y puede hacer cosas diferentes para que ese ambiente deje de ser tóxico y se vuelva un ambiente de Dios, un ambiente de amor, un ambiente de las cosas que quisiéramos tener en realidad. Entonces, busca de alguna manera tener esa conexión con Dios para que Dios te ayude a salir de esa situación. Y de nuevo, simplemente esta respuesta de, tú podrías preguntarme, pero ¿cómo busco a Dios? Y esto nos puede llevar a otro episodio o a 10 episodios eh, para poder resolver esta duda, porque para cada persona es diferente y en tu contexto es diferente y en la situación en la que estás viviendo es diferente. Pero yo sé que si simplemente vas a Dios en oración y vas a Dios y lo buscas en tu espacio privado, en cualquier momento, lo estás pensando a diario, Dios te va a ayudar a buscar esa manera que puede ser a través de personas, que puede ser a través de la oración, que puede ser a través de la Biblia, que puede ser a través de mensajes que escuches, que puede ser a través de un episodio, de un video, de algo que te pueda ayudar y motivar e ir ayudando en esa relación con Dios. Pero es una de las cosas que puedes hacer y de hecho es la más importante. Y hay otras cosas más que podría hacer, pero siento yo que deberían ser derivadas de esa relación que puedas encontrar con Dios, aunque es muy difícil encontrarla en estos momentos cuando puedes haber sido maltratado por tanto tiempo e incluso puede que en estos momentos Dios no sea la persona que quieras buscar porque Dios para ti es el culpable de la situación en la que estás. Entonces si yo te estoy pidiendo que tengas una relación con Dios, pero para ti Dios es el que tiene la culpa, porque Dios fue el que eh, escribió las cosas en la Biblia y de acuerdo a la Biblia mis papás o mi familia me está maltratando, entonces Dios tiene la culpa. Y es por eso que digo que hay diferentes, o sea, las conversaciones pueden ser diferentes, pero en términos generales, te quiero decir que eso no es verdad y que Dios te ama, que Dios te valora, que Dios te quiere respetar, que Dios te quiere dar el valor que te mereces y, y que, y que si lo buscas eh, de una manera sincera, Él va a estar ahí contigo, Él te va a ayudar. Eh, Punto número 2, después de los 57 puntos que he dado. Tú puedes ser la persona que está generando un ambiente tóxico. Y, y puedes estarlo haciendo de una manera directa, como veíamos en Proverbios, en el capítulo 6 16 al 19. Tú puedes ser la persona arrogante, tú puedes ser la lengua mentirosa, tú puedes ser la persona que mata al inocente, tú puedes ser el corazón que está tramando el mal, tú puedes ser los pies que están corriendo a hacer lo malo, tú puedes ser el testigo falso que respira mentiras, o tú puedes ser el que está sembrando discordia en una familia. Tú puedes ser esa persona que está generando un ambiente tóxico para los demás. Y, y también puedes ser la persona que está generando un ambiente tóxico para los demás, cuando no necesariamente tú eres la persona que está haciendo algunas de las 7 cosas que dijimos ahorita, sino cuando haces parte de un ambiente y no estás, de un ambiente tóxico y no estás haciendo nada para mejorarlo, no estás haciendo nada al respecto, sino que estás siguiendo la corriente, simplemente porque quieres ser parte de ese grupo de amigos o porque quieres ser parte de ese trabajo, o porque hay mucho dinero en este ambiente, o porque, no sé, o porque esta persona tiene estas características o lo que sea, y no estás promoviendo un escenario antitóxico, un escenario opuesto a lo tóxico. Entonces tú también puedes ser incluso parte de esas personas que están generando un ambiente tóxico para otros. Y así como hablamos anteriormente, todo lo malo que se puede generar y lo malo que tú puedes recibir en tu vida y cómo eso te puede impactar negativamente. Ahora puede que en este escenario tú seas esa persona
que puede que directamente o que no te hayas dado cuenta estés generando un ambiente tóxico para otros. Y pensé que en este episodio también deberíamos reflexionar un poco en eso. Y a veces es porque por deseos personales ignoramos las realidades de las otras personas. Mientras ellos sufren, nosotros seguimos siendo egoístas, enfocándonos en nosotros mismos, enfocándonos en nuestros ideales, en lo que nosotros creemos que es correcto, en cómo nosotros creemos que las cosas deberían ser, en cómo yo, como yo he estipulado las cosas, y por esos pensamientos egoístas simplemente me llevo a las personas por delante o soy tóxico para las demás personas, pero es que esa es la manera como debe ser, pero es que esa es la manera correcta. Pero es que y no te das cuenta que tú eres una persona que está generando un ambiente tóxico y que está generando inseguridades, deficiencias, problemas mentales, problemas psicológicos, ansiedad, depresión en otras personas. Y si es triste ser la persona que está pasando por esto, imagínate ser la persona que está generando esto en otras personas. No creo que sea un buen escenario para estar. Y hablando con una persona me decía que los papás no saben ni un porcentaje mínimo bajo de lo que ha pasado en su vida. Y a veces estamos en escenarios donde creemos que estamos haciendo las cosas bien, donde creemos que estamos dando lo mejor supuestamente, pero estamos ignorando todas las cosas malas que estamos haciendo porque simplemente estamos alimentando nuestro egoísmo y lo que yo creo que está bien y lo que yo creo que está mal y ni siquiera me doy cuenta que no me estoy dando cuenta de lo que está pasando en la vida de las personas que están a mi alrededor, el sufrimiento que están llevando, las cargas que están llevando, los problemas que están llevando. Simplemente ignoro todo eso porque es que yo soy el que tengo la manera correcta de hacer las cosas, yo soy el que tengo la verdad, yo soy el que tengo la razón y con base en eso ignoramos las realidades de las otras personas, las debajeamos, las denigramos y seguimos alimentando nuestros deseos personales. Y de esa manera esas personas siguen sufriendo y siguen recibiendo algo que no viene de parte de Dios. Porque esas cosas las detesta Dios. Esas cosas no les agrada a Dios. Y si miramos a Jesús, que es nuestro ejemplo máximo, Jesús influenciaba de manera pues, positiva a los ambientes tóxicos. O creen que Jesús no estaba en ambientes tóxicos. Pues, la mayoría de las historias él estaba en ambientes tóxicos. O muchas de las historias él estaba en ambientes tóxicos, ambientes de personas que estaban disociando, que estaban buscando hacer el mal, que estaban generando el mal en su corazón o que estaban corriendo para hacer el mal, lo que decía Proverbios, personas que estaban criticando a los demás, personas que se creían mejor que los demás y estaba en todos esos ambientes tóxicos y en vez de huir de los ambientes tóxicos o en vez de no hacer nada en esos ambientes tóxicos, Jesús normalmente se resaltaba por hacer algo en contra del oprimido, por hacer algo en contra del que estaba sufriendo, por defender al que querían ir a humillar, al que querían criticar, al que querían hacerle cosas malas. Jesús normalmente se paraba en firme y de una manera positiva, de una manera en amor y de una manera sana, influenciaba en ese ambiente tóxico y lo volvía un ambiente de paz, un ambiente de amor, un ambiente armonioso. Aunque las personas no lo identificaban de esa manera, porque obviamente los que estaban en el ambiente tóxico pues, se sentían atacados. Pero al final el ataque iba de amor, el ataque iba en función del amor, en defensa del amor y en defensa de todos los demás. No era que por defender al menor, al más chiquito, o al que estaban atacando, entonces cogía y destruía a todos los demás. No, no fue así tampoco, porque si no, entonces él estaba combatiendo un ambiente tóxico con toxicidad hacia los demás, sino que lo que hacía era que en amor entraba, intervenía y defendía y mostraba las situaciones y mostraba verdades. Incluso lo que hacía muchas veces era ni siquiera decir las cosas, sino que hacía reflexionar a las personas, a los que estaban criticando, a los que estaban juzgando, haciéndoles preguntas. Y con preguntas los hacía a ellos reflexionar y llegar a conclusiones. Entonces Jesús influenciaba de manera positiva los ambientes tóxicos en los que se encontraba. Y tú puedes, si estás rodeado de un ambiente tóxico, puede que el llamado que tengas en estos momentos es que tú seas una influencia positiva para ese ambiente tóxico y que seas ese reflejo de Jesús en esa situación, en esa comunidad, que seas luz en medio de ese lugar que está oscurecido por la toxicidad y por las tinieblas, y que seas tú la luz de ese espacio,
Porque esas personas que incluso están siendo tóxicas también necesitan de la luz, también necesitan de amor. Porque probablemente esas personas que están siendo tóxicas vivieron en espacios tóxicos y están simplemente trasladando y transportando esa toxicidad y la están llevando a otros lugares. Y necesitan de tu intervención, de tu influencia positiva para que cambien las cosas como Jesús lo hizo. Y Juan 13, versículo 34 y 35 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, dice Jesús, ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Y esa es la invitación. Que si estás en un ambiente tóxico o que si es la persona que está generando toxicidad, que en vez de seguir generando más toxicidad y más oscuridad, generemos luz, reflejemos a Jesús y que nos amemos unos a otros tal como Él nos amó, tal como Él mostró ese ejemplo. Y que nosotros seamos identificados como seguidores de Jesús por el amor que entregamos y por el amor que mantenemos en los demás, en nuestras familias, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con las personas, en la universidad, en un lado y en el otro. Que nosotros seamos conocidos por el amor, no por lo tóxico que somos o por los ambientes tóxicos en los que estamos y que no hacemos nada y que simplemente dejamos que afecten a otras personas y no hacemos nada para cambiarlos, sino que seamos reconocidos, como dice el versículo 35 de Juan 13, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y tres cosas para terminar y reflexionar al final. Tres cosas para tener en cuenta. Número uno, buscar el amor de Dios. ¿Sí? Buscar el amor de Dios hacia Dios, buscar nosotros amar a Dios, buscar de esa manera también amarnos a nosotros mismos y buscar también amar a los demás. Buscar el amor. El amor es una pieza fundamental, importante en el proceso de combatir toxicidad y de sanar y de restaurarnos de toda esa cosa mala. Y fue por el amor que Dios nos ha restaurado, por el amor que tuvo con la humanidad, que tuvo con nosotros, que envió a su Hijo y que hace tantas cosas en nuestras vidas. Número dos, a veces hay que pedir perdón, hay veces hay que hacer cosas, que aceptar los errores, que aceptar que hemos cometido errores o que los estamos cometiendo y pedir perdón. Y el perdón puede generar sanación, me dijo alguien con el que estaba hablando. Y me dijo esa persona, pero ellos, los que le afectaron en su vida, no han reconocido el daño que me generaron. Y eso me deja una espinita que me hace estar vulnerable. Y a veces no somos tan egoístas que no reconocemos que debemos pedir perdón y que no reconocemos que hemos fallado y que tenemos cosas que deberíamos corregir y hablar y, y pedir perdón. Y eso puede generar sanación para uno mismo y sanación también para las otras personas que han sido afectadas. Y número tres, busca la paz, la armonía. La paz y la armonía ¿con quién? Con Dios, contigo mismo y con los demás. Y de esa manera, siento que vamos a ir cambiando ambientes tóxicos en ambientes de amor, en ambientes de Jesús, en ambientes de Dios, en ambientes donde el Espíritu de Dios está moviendo y está haciendo cosas eh, bonitas y cosas geniales. No las cosas que generan los ambientes negativos. Así que, bueno, gracias por estar aquí. Eh, hay mucho más que hablar, hay muchas otras cosas que podríamos decir, otros caminos que podríamos haber recorrido en este episodio, pero bueno, espero que este sea un punto de conversación que nos lleve a transformar y hacer cosas en nuestra vida, en nosotros mismos y en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Así que gracias nuevamente por estar aquí,
por estar escuchando, por haber escuchado este episodio. Si lo quieren compartir, si le quieren poner algún comentario, darle like, hacer algo, compártalo con alguna persona que cree que lo necesita. A veces tú no tienes las palabras, pero ya alguien lo dijo, como yo, aquí 40 minutos hablando, entonces simplemente puedes coger y enviárselo a alguien que lo necesita y eso puede ser de luz para esa persona. Así que gracias por estar aquí, gracias por haber escuchado. Nos vemos en el próximo episodio Enciende la Luz Podcast. Gracias, nos vemos a la próxima. Chao, Dios los bendiga, chao.